Arte Proyecto, revista cultural. De adentro hacia afuera, con Nolcielena Armenta. ¿Cómo influye el arte en la buena práctica de los valores humanos? Empezando que el arte nos invita a ser parte de una forma de vida especial, una forma de vida única. Y cuando decimos cómo influye el arte dentro de esa buena práctica de los valores humanos, ya pasamos de ese ser a ese hacer. Ese hacer que se conforma en un desempeño. Al ser un desempeño, se convierte en un buen desempeño. La influencia que se tiene es cuando transmite energías positivas, transmite impulsos, vibraciones al cerebro, como si fuese una orden. Y mancomunadamente con el espíritu, conforman un dúo que se convierte en una sola persona, en una sana convivencia, y eso fluye por dentro. El buen comportamiento humano, el inadecuado comportamiento humano, empieza a sentir la transformación gracias a esos estímulos. Y sus conductas se van direccionando de manera tal que el resultado es muchas veces el que no esperamos. Pero para esta ocasión es un resultado positivo, que se va convirtiendo en actitudes positivas, que se va convirtiendo en un hacer contagioso que invita de nuevo al ser humano en su desempeño a sentir en cada momento de la vida qué debe ser y qué no debe ser. Allí empieza el uso de razón a manifestar la importancia de aprender a vivir en sociedad, dentro de una sociedad, a partir de la individualidad, dentro de la colectividad, pero con unas conductas X, con unas conductas que vienen sensibilizadas. Es así como la música, por ejemplo, sensibiliza directamente el oído y tranquiliza el ser interior, de tal manera que nos permite ser en la manifestación corporal o más tranquilos, o más tolerantes, o mejores escuchas. Es así como la poesía, cuando la escuchamos y va directamente al alma, al espíritu, sensibiliza tanto nuestro sistema sensorial que aviva inmediatamente no solamente el buen desempeño, sino la creatividad. Porque los sentimientos que se emanan son puros, los sentimientos son de paz. Fundación Siembra. El ser en el hacer. Marly Constanza Hernández Riaño y Carmen Adriana Plazas Bácares, dos artesanas, dos mujeres sensibles, dos seres humanos dispuestos frente a la vida, aportándole desde sus manos, desde sus pieles, desde sus ancestros y culturas. Soy sogamoseña, nací hace 61 años en esta casa donde estamos. Mis abuelitos se dedicaban a la tejeduría y mi madre se dedicaba al crochet. Y a mí me ha gustado seguir con la tejeduría en telar horizontal, telar vertical y telar puntilla. Creo que lo heredé de mis ancestros. Yo también
de mucho tiempo atrás, porque yo llevo 25 años trabajando con lo que es el crochet, 2 agujas, telares circulares, bordados, bueno, en general muchas cositas más. También lo heredé de mis abuelos. Un ser sensible que se mantiene en el tiempo y que perdure. El ancestro vivo en las manos de alguien que tiene pensamientos no solamente presentes sino futuros. No es fácil en esta sociedad. Hablemos de ese ser sensible. Bueno, yo desde los 15 años me empezó como la curiosidad, no, a los 12 años más o menos, con una aguja, un puntillón. Yo me acuerdo que mi papá manejaba, él era constructor, y yo miré un día un puntillón porque es que yo veía que a mi abuelita le gustaba y a mi mamá también le llamaba la atención, y yo cogí la agujita, no, la puntilla, y empecé a tejer y vi que yo empecé a hacer como cosas con eso. Entonces ya un día miré una cicla, le saqué los rayos de la cicla y empecé a tejer con como 2 agujas. Después de esa puntilla, ¿qué otro tipo de elementos y de herramientas utilizas para seguir ese proceso de búsqueda en el tejido? Empecé a ver telares, ya empecé a ver como las puntillitas en una madera. Ya empecé a trabajar lo que era, todo fue mío artesanal porque fue hasta con escoba. Una escoba, el palo de una escoba, ya empecé a ver que me salían puntadas, me imaginaba miles de cosas y empecé a bordar lo que hacía en las agujitas. Ya después ya tenía pues para comprarme una aguja, ya empecé a hacer cosas mucho mejor y empecé a elaborar a mezclarle semillas, a trabajar con muchas más cosas. Y me gusta porque hay gente que me los alogia, entonces eso es para mí bueno, porque me motiva mucho más. Y pues nunca lo voy a dejar porque siempre tengo la aguja y tengo lana, y si no miro y me la rebusco para seguir trabajando en lo que me gusta. ¿Qué otro tipo de recursos de materia prima utilizas para el tejido? La cabuya, a veces las medias que no sirven, como las de veladas que ya no utilizan, yo saco los hilos de ahí y me ingenio formas de tapeticos. Hago también zapatos, por ejemplo con lana de oveja, lo que es lana natural y pues también industrial. ¿En qué momento llegan los telares a tus manos? ¿Quién te dio ese conocimiento? ¿Dónde te capacitas? Una fue empíricamente. Segundo, quería capacitarme más y ya empecé a ver las clases de telares que habían, y por el SENA vi que los telares circulares habían formas de hacer bufandas, vestidos, ruanas, cosas muy diferentes en los circulares. Bien, y esos elementos, esas herramientas que utilizaron tus papás para el tejido, tus abuelos, ¿aún permanecen en el tiempo, en tu poder? ¿Aún el estilo, la forma? Algunas cosas, hay un telar que me causa mucha curiosidad que va en triángulo, que ahorita yo no lo he visto, pero ahorita es en triángulo, que era donde se hacían las cotizas. Ahora se hacen diferente, como más fácil, pero ahora es más fácil para mí porque manejo mejor las agujas. Y en cuanto al emprendimiento, a esa creatividad de esa niña, de esa adolescente, ¿aún se mantiene? ¿Ha crecido? Ha crecido más y me gusta más y quiero más. Y nunca lo voy a dejar porque mis hijos de por sí siguieron los mismos pasos míos. Pues mi vida de pequeña, acá nací, pero luego nos fuimos a ir al campo. En el campo ordeñábamos vacas, hacíamos quesos, todo lo que es de campo. Y allá era donde mis abuelitos hacían las cobijas y las ruanas, en sus telares horizontales. Después me regresé a Sogamoso, me conocí con la señora Adriana y fue cuando decidimos montar una asociación para organizar ferias artesanales. Y después de 5 años para atrás, entonces decidí dedicarme yo misma a hacer lo que hacían mis abuelos, a hacer las ruanas. Entonces creo que afloró en mí lo de mis abuelitos. Y sigo en eso.
y seguir en eso porque la verdad que me gusta mucho, mucho. Como sea, conseguiré para montar mi empresa. De Bien. pronto aquí con la señora Adrianita, que siempre, 20 años llevamos con nuestra relación y hemos sido muy buenas amigas, Bien. como madre e hija. Háblenos de esos estilos de sus abuelos cuando tejían. ¿Qué tejían? ¿Cómo lo hacían? Mis abuelos tenían ovejas, ellos esquilaban las ovejas, escarmenaban la lana y luego la tinturaban con hierbas. Háblenos Sí. de ese telar. Pues era un telar en madera, en madera ordinaria, no era muy fino porque imagínate para ver en el campo. Y con las agujas las hacían con pita. No es como ahora que es en metal, sino era con pita que hacían por donde iban metiendo la urdiembre. Entonces la hacían con pita y con palitos y así hacían sus cobejitas y con agujas de talonar le hacían aquel acabado. Estoy haciendo yo lo que es mejor ahora. Rescatando. Sí, señora, rescatando las tradiciones de mis abuelos, de mi abuelo y de mi abuela, sí, señora. ¿Y cómo ha sido esa labor, Esa- Constanza? Esa labor se la debo gracias al SENA. Por el SENA me gustó cómo me enseñan y que ella afloró en mí lo de mis abuelitos y no sé por qué quiero mucho esta labor. Entonces, pues, el proceso es que me voy a cargar con lo que es netamente artesanal. Y lo de los muiscas que también hacían estas mantas, los muiscas también las hacían acá, en otro material, pero lo hacían. ¿Qué tan importante es la cultura muisca en sus tejidos? Háblenos de esa parte. La cultura muisca es muy importante porque ellos también hacían las labores que yo me encuentro haciendo. Cuando yo estaba más pequeña, iba todos los domingos a visitar el Museo Arqueológico allá, a ver los tejidos que ellos hacían. Y creo que desde allá también traje como conocimientos y aún todavía me gustaría a mirarlos, aunque ya están muy deteriorados, pero algo hemos sacado de allá, de nuestros indiecitos muiscas. De por sí que el tejido para nosotras, o sea, por lo menos a mí siempre me ha nacido tejer, no porque me lo hayan enseñado, porque siempre he querido como ir más allá, porque me gusta, porque nació conmigo. ¿Sí? O sea, yo vi que eso nace de uno, porque por ejemplo, miraba los colores, las piedras, a veces íbamos a lo que era la loma. En la loma mira uno los colores y tonos de piedras muy diferentes, o por decir las arañas, la forma que algo de ahí, de todo lo que uno iba mirando por el camino, siempre había para crear algo para el tejido. Por ejemplo, las flores, habían diferentes tonos de colores, mezclaba la tierra, colores tierra, o sea, empezaba a mezclar los colores que iba mirando, hacía mezclas de la tierra, había tierra amarilla, había una tierra rojiza, entonces ya empezaba a mezclar y iba a mirar y salían cosas bonitas. Y ahí, eso nace con uno, eso ya como que lo lleva uno muy dentro, como en la sangre, como en las venas, en las manos, porque uno de por sí no quiere estarse quieto, uno quiere seguir y seguir haciendo. Seguir descubriendo, seguir explorando. Sí, eso por lo menos me pasa a mí, yo quiero seguir y de algo sale algo nuevo y siempre va a salir algo nuevo. Y de por sí que por decir un vestido, todos los vestidos o las cosas o un zapato no es el mismo zapato que empecé a hacer, es un zapato diferente, es un vestido diferente, porque ya las mezclas, las semillas o la florecita que le voy a hacer o el modelito que voy a hacer es muy diferente a todo, por eso son únicos, nadie más los puede elaborar porque pues eso es algo único. 5 años creando, tejiendo, produciendo, Constanza. 25 años de recorrido también en una creatividad inmensa, Adriana. Son recorridos, son caminos distintos, pero que se juntan en un momento de la vida, se encuentran. Nos encontramos en diciembre de 1995, un señor llamado Héctor Daniel Romero de Argentina, me lo presentó mi hermana que venía de Socha y el señor vino acá y me propuso que montáramos una asociación de artesanos. Entonces nos fuimos en una moto con él y estuvimos buscando donde habíamos artesanías, llegamos donde la señora Adriana y los tres entonces empezamos a conseguir más artesanos y fundamos la asociación con 27
Con 27 artesanos en diciembre de 1995 fue el acta de constitución. Y de ahí en adelante entonces hemos venido trabajando, especialmente las dos que somos muy unidas y nuestra junta directiva, ¿no? Entonces han sido 20 años completamente ligadas como madre e hija. Y la asociación, hemos estado en Corferías en Bogotá, hemos estado en la red departamental de la costa atlántica, hemos organizado eventos en Samacá, en Ráquira, en Tunja, en Duitama y en Sogamoso. Somos artesanos legítimos aquí de nuestra tierra sogamoseños, donde nosotros ya como asociación empezamos a ver más compañeros de que trabajaban no tan solo el tejido, sino hay compañeros que ya trabajan la madera, trabajan el carbón, la cerámica, la madera tallada, la cerámica. Ya nos unimos 30 compañeros y empezamos ahí y las dos empezamos pues a trabajar en hacer ferias, a hacer eventos, a reunirnos para pues seguir fomentando el arte, la artesanía, para que no se pierda nuestra cultura muisca, nuestro legado, porque esto es un legado que nos dejaron nuestros abuelos, nos han dejado nuestros antepasados, entonces no nos gustaría que se perdiera esto. Quisiéramos a través de este medio pedirles que nos colaboren si está dentro de sus posibilidades cualquier persona que nos escuche. La asociación estaría dispuesta a dictar clases, pongamos a personal vulnerable para que siguieran con estos oficios. Me gustaría que de esto los niños no los enseñemos a coger un arma, que puedan coger una aguja, que puedan hacer una ruana, que puedan hacer un bolso, que esto los niños o los papitos les enseñen a sus hijos para que haya más paz en nuestros países. Eso es lo que nosotros necesitamos. Fundación Siembra. Atino. Conduce Nolcielena Armenta. En la novedad, Atino nos sigue abriendo caminos. Hoy nos acompaña Jaime Ramírez Cepeda, un sogamoseño con un gran sentido de pertenencia por su tierra. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Nolce. Pues gracias por esta invitación y atento por acá contribuir con el arte y la cultura. Jaime ha vivido unas vidas paralelas. El Jaime de antes, que pudo ver con sus ojos el brillo del sol, el resplandor también de la luna y la sonrisa de los niños, porque sus ojos estaban despiertos, pero luego llega esa otra etapa en que su despertar, en el brillo de sus ojos, ya no es lo mismo. Hablemos de Jaime, de ese ser sensible, de ese ser que está ahí oculto, pero que le ha hecho mucho bien a la ciudad de Sogamoso. Pues mira, Nolce, tú lo has dicho, yo soy una persona que tengo como dos vidas. Antes era una persona que estudié en el SENA, terminé mis primeros estudios, empezando una escuelita en el barrio Monquirá, estudié en la nocturna y estudié en el SENA, en la mecánica industrial, enfocado más hacia la soldadura. Por cosas de la vida me fue cogiendo una enfermedad denominada retinosis pigmentaria. Después de que me encontraba trabajando en algunas empresas, pues desafortunadamente me dejó ciego. Dentro de mi periodo de duelo, fue como todo sufrimiento, como todo duelo. Y después, no sé, la vida como que me da otra oportunidad y una maravillosa oportunidad. Ya como persona discapacitada visualmente, me rehabilito en unas fundaciones cerca de acá del departamento
y ya empezamos como a conformar una organización de ciegos. Y hasta hoy en día pues nos ha ido bastante bien. Hemos adelantado programas de cultura, de música, de rehabilitación funcional, explorar habilidades laborales y diría que ya en unos 13 años que llevamos funcionando pues hemos tenido éxito, a pesar de las circunstancias, de los obstáculos, pero ahí vamos sobresaliendo y estamos haciendo algo por la comunidad en condición de discapacidad visual, y no solo discapacidad visual, sino nuestros programas siempre han estado enfocando como a todo tipo de población en condición de discapacidad física, sensorial y cognitiva. En este momento yo trabajo en una institución para discapacitados visuales, donde capacitamos sí, a los niños ciegos en el braille, en el ábaco, la movilidad, y igualmente este programa se adelanta con los adultos. Un aprendizaje maravilloso, Jaime, en el que la vida le ha ofrecido a usted un proceso, digamos que en ocasiones también son pruebas de aprendizaje, ¿sí? Más que de reprensiones de aprendizaje, porque los actores sociales como usted tienen un papel fundamental en la dirección de la vida, ¿sí? Vale la pena seguir desentrañando ese ser sensible en su infancia, en su adolescencia, cómo vienen esos pensamientos fundamentándose, desarrollándose frente a la vida. Cuéntenos un poco acerca de eso. Pues mira, yo provengo de una familia muy humilde, y como provengo de una familia humilde campesina en nuestra región boyacense, pues somos luchadores. Y como luchadores pues creo que sabemos frentear mucho la vida. Yo era una persona que contribuía contribuyéndole con el trabajo a la familia, pronto en la agricultura, en algunas otras formas de atender las necesidades que nos acogían. Me gustaba mucho el deporte, era una persona inquieta, me gustaba el atletismo, madrugaba a las 5 de la mañana, bueno, deseaba ser un gran atleta, ¿no? Y me gustaba pues ya de más adolescente pues la rumba de muchacho, de sus novias, de aquellas cositas que le dan a uno la adolescencia y la infancia. Era maravilloso. Y de pronto también pues, no sé, tendría algunas cosas malas como todo ser humano. Bueno, y esto con el tiempo fue consolidándose de alguna manera, sus ideas, sus pensamientos, sus sueños, se fueron consolidando de alguna forma. ¿En qué sentido fue ese proceso? Bueno, mis deseos era, en algún tiempo, en la parte industrial, pues de tener algún día como mi propia empresa, como mi propia industria de montajes mecánicos, de la soldadura. Pero bueno, las cosas no se dieron, pero yo digo a veces que como que yo no le doy, como dijera, no reprocho por las cosas que la vida no me ha dado. Claro. Porque el solo hecho de que yo esté vivo, pues tengo que agradecer mucho a Dios y a la madre naturaleza. Porque es que la vida me ha ofrecido muchas cosas que a veces yo las desconocía. Hoy en día la tecnología, los medios, las leyes pues están a favor de nosotros los discapacitados, y como tal pues no hay ningún impedimento para que nosotros podamos acceder al conocimiento. Y así día a día pues en la parte física pues de pronto no tendremos mucho que aportar, pero sí desde la parte intelectual, ¿no? Bien, Jaime, aquí se nota cómo su proceso ha sido de adentro hacia afuera. Un aprendizaje íntimo con su ser, con su cuerpo, con su propia vida, frente al mundo, frente a los retos, a los desafíos que hay alrededor. Aquí viene entonces su labor, a desempeñar un papel trascendental en el cambio de las actitudes, en el mejoramiento de la calidad de vida. ¿En qué momento surge ese pensamiento de gestor, de emprendedor de ideas, de propuestas para una mejor calidad de vida
en los niños y en las personas con discapacidades? Bueno, una vez que yo termino, digamos, un proceso de rehabilitación y vuelvo a engranar ya como dentro de la sociedad, pues quiero hacerlo de una forma como más productiva y enfocándome hacia la comunidad. Entonces alguien cuando estaba en los procesos de rehabilitación me manifestaba de la conformación de una organización que beneficiara a la población en condición de discapacidad visual. Y ahí me nace la idea de conformar la asociación, una asociación que fue la Asociación de Limitados Visuales de Sogamoso Alibisó. Para ello pues me apoyé en algunas personas que tenían pleno conocimiento en organizaciones sin ánimo de lucro. Y empezamos con gran esfuerzo lo que se llama la organización y formación de unos estatutos, buscar a la población en condición de discapacidad visual, porque era difícil, había muchos en Sogamoso alrededores, pero todos escondidos. Pero sí sabíamos que existíamos, entonces fue un proceso que duró durante bastante tiempo para ubicarlos. Ya recogimos, como dijera, el apoyo de la alcaldía municipal y empezamos procesos culturales. Tuvimos una sede donde adelantábamos cursos de cerámica, de otros cursos de procesos de alimentos, en la escuela de música, guitarra clásica, guitarra popular, técnica vocal y hasta el día de hoy creo que en la parte musical es donde ya hemos dado más resultados, porque hay unos niños y niñas que en esos tiempos tendrían unos 5 años, hoy en día son niñas que ya tienen sus 20 años, 15 y prácticamente esa es como su actividad laboral y les va pues bastante bien. Son como la contribución laboral y económica de su familia. Algunos están esperando pues vincularse ya a la universidad, pero de pronto los factores económicos son los que les impiden. Pero a pesar de eso, digo, tenemos grandes resultados, más que todo es en la parte musical. ¿Y esto les trae un desarrollo en el crecimiento personal? Uy, bastante del crecimiento personal, porque además de que es una actividad laboral, es una actividad de mucho entretenimiento para nosotros. Y nuestras vidas cotidianas, nuestras reuniones, pues eso nos entretiene mucho y eso es lo que nos integra, más que todo, ¿sí? En las relaciones humanas. En las relaciones humanas integralmente con la sociedad y sí nos motiva bastante, es maravilloso cuando estos niños que se ganan algunos concursos, porque han ganado bastantes concursos, ya salen de mi ciudad Sogamoso, van a Medellín, a Cali, a Villa de Leyva y lo llevan porque son excelentes artistas. Es interesante cuando vemos a esta población con este tipo de situaciones particulares que de alguna manera generan impedimentos para alcanzar esos sueños o cumplir metas. Se destacan por ser productivos, por manifestarle al mundo, a la sociedad, que sí se puede llegar más lejos, que se puede trascender y que se puede, a pesar de todo ello, ofrecer mejor calidad de vida. Háblenos al respecto. Pues sí, realmente a veces se decía que el ser discapacitado era sinónimo de mendicidad, pero no es así. Antiguamente pues incluso las mismas alcaldías, las mismas comunidades le entregaban un carnet para que el discapacitado saliera a pedir limosna. Hoy en día no, hoy en día tenemos muchas herramientas y desde nuestra facultad pues le hemos impactado siempre a las comunidades de que somos personas productivas y no tenemos por qué estar estirando la mano en la calle para que nos den una limosna. Nosotros tenemos ya pues derecho a tener una familia y desde nosotros mismos a sostenerla.
tener unos hijos, educarlos, tener un hogar y ser dentro de la sociedad personas productivas a través de un trabajo. A veces es la misma sociedad la que como que nos impide que nosotros nos desarrollemos como personas productivas, pero no, si a veces dice no, si nos da la sociedad la oportunidad, aunque a veces dice, pero si no hay oportunidad para una persona que tiene todos sus sentidos, pues mucho menos para una persona que tiene dificultades con discapacidad, ¿no? Sí. Pronto a veces dirán las empresas, bueno, que hay beneficios tributarios para las empresas si vinculan a un discapacitado, pero ellos dirán, pero si vinculan a un discapacitado, a lo mejor que no va a recibir buenos beneficios tributarios, sino al contrario va a producir pérdidas. Pero no, dependiendo de nuestro tipo de discapacidad, sí hay los trabajos que se pueden desarrollar de una forma perfecta. En el caso de los ciegos nos podemos desempeñar en la parte, más que todo en las ciencias sociales, derecho, la psicología, la comunicación social, la música y la docencia. La docencia, y hablando de esta productividad y de la música, que ha sido como el potencial en su proceso, en su semillero de enseñanza, sería interesante saber qué siente un ser con estas ciertas discapacidades cuando se sube a una tarima, a un estrado cultural, a socializar su talento. ¿Qué pasa por dentro de ese ser? A veces como lo describieran, ¿no? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso cuando está uno en un escenario y saber que allá lo van a aplaudir porque está realizando una actividad que de pronto es con bastante talento. Entonces es como muy, es emocionante. Es como que uno no tiene ni las palabras, como todo artista, ¿no? O sea que podemos decir, Jaime, que los ojos del ciego, por decirlo así, en términos claros, tienen más luz que el que realmente entre lo físico ve, porque sus sentidos se desarrollan con mayor potencialidad, y es en estos escenarios donde ellos aprenden a ver con el alma, con el espíritu. Decía un buen amigo, es que los ojos nos sirven es solo para caer en la tentación, para distraernos, ¿no? Añoramos de pronto que dice de eso hermoso que tiene la vida, de ver un paisaje, de ver un hermoso parque, de ver las hermosas mujeres que nos rodean. Pero bueno, alguien de pronto nos describe. Pero Dios le regaló una hermosa esposa, una hermosa compañera, sí, unos hijos, una mujer con una gran tolerancia y una gran humanidad. Pues sí, yo tengo una esposa, María Eugenia, y tengo dos hermosas hijas, Ruby de 9 años y Sol Esmeralda de 4 años. Ellas son mi fortaleza, ellas son mi luz, ellas son las que me hacen ver el mundo de otra manera. Bueno, desde mi punto de vista de emprendimiento, pues yo hice, después de haber quedado discapacitado visual, yo me he formado ya de pronto no como para hacer dinero, nada, sino para servir a la sociedad. Y pues me vine formando como psicólogo. En este momento pues ya estoy haciendo mi práctica profesional, pero en todo va enfocado hacia el mejoramiento de las comunidades, de la sociedad. A veces decía, no es solamente un programa de rehabilitación, pero a veces es mejor como llegarle a la persona, a sensibilizarlo, a enfocarla hacia lo que es mejor, lo que aprovechar lo que es su vida, lo que aprovecharla como persona. Yo hago una invitación a todas aquellas personas de que cualquiera que sea su situación, no dejen de un lado la cultura, los procesos culturales que de otra forma son lo que nos hacen formar,
como personas, ¿no? Íntegras y nos permiten engranar dentro de la sociedad. Entonces, Jaime, un ejemplo de vida. Una semilla que sigue brotando hojas, tallos, flores, frutos frente a la vida. Y es un decirle a la sociedad, sí se puede. El arte y la cultura es la pieza fundamental para reciclar estas actitudes y convertirlas en el verdadero sentido de esperanza.